Muy bien, pues ahora sí, conforme al calendario de lectura, recordamos que tenemos un calendario de lectura y conforme a los pasajes que leemos en la semana, pues yo elijo un pasaje y es el que predicamos semana a semana. Muy bien, vamos al libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Prácticamente vienen siendo las últimas instrucciones del rey David. Ya prácticamente el rey David se está despidiendo del pueblo durante el cual reinó durante muchos años. Le está dando las últimas instrucciones el rey David a su hijo, quien le iba a seguir en el trono, hablando del rey Salomón, ¿sí? Prácticamente podemos ver a un rey David que simplemente no se quería ir, ¿no? No se quería ir. Amaba a su Dios, amaba a su pueblo, amaba lo que Dios estaba haciendo en su vida. David es mencionado como un hombre conforme al corazón de Dios. Y pues prácticamente podemos pensar que David quería seguir en comunión con su Dios, cuidando a su pueblo, cuidando al pueblo de Dios que Dios le había encargado. Y pues David, aún así, insistía en checar detalles, en checar situaciones. Y bueno, ahí es donde nos encontramos en primer libro de Crónicas, capítulo 28. Bien, vamos a leer lo que es capítulo 28 del primer libro de Crónicas, del versículo 6. Ya estamos ahí. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 6. Bueno, desde el 1 dice, no vamos a leer, no, pero nada más para poner el contexto, versículo 28, versículo 1 dice, David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén, los jefes de las tribus, los comandantes, etcétera, 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 para darles las últimas instrucciones. Ahora sí, versículo 6 dice lo siguiente, me dijo, tu hijo Salomón edificará mi templo y sus atrios, porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Esto es lo que Dios le dijo a David referente a Salomón. Y dice versículo 7, y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, haré que su reino perdure para siempre. Y es interesante notar este punto. El rey David, pues de cierta forma, nosotros conocemos que era un buen padre. No, David no fue un buen. Sí fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero no era perfecto. Le fallaba a él que lamentablemente no era un buen padre. ¿Sí? Vemos igual como inclusive un hijo Absalón se le levantó, estar en contra de él, etcétera. Entonces vemos varias situaciones, no nos vamos a enfocar en ello hoy, pero David en sus últimos días sí quería pareciera ser que las últimas instrucciones que da es ser un buen padre, ¿sí? Y aparte de ser un buen padre, también quería seguir siendo un buen rey y da estas últimas instrucciones. Otra vez, en el versículo 7 dice, Dios le dice a David referente a Salomón, y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora, ¿cómo estaba viviendo Salomón en ese tiempo? ¿Bien o mal? Pues bien, sí, ahí tenemos aún parte de los Salmos, un libro de Proverbios, Eclesiastés, vemos un Cantares. Entonces, era un hombre, también Salomón, sabio. Vemos también ese diálogo que tuvo Salomón con David, con Salomón con Dios, en el cual Salomón no pidió riqueza, no pidió vengarse de sus enemigos, pidió sabiduría. ¿Sí? Y Dios le dice, pues como no pediste esto y esto y pediste sabiduría porque quieres dirigir a mi pueblo,
pues te voy a dar la sabiduría y te voy a dar lo que no pediste, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que ya hemos leído con anterioridad. Pero algo que nosotros hemos visto en otras clases es de que volvemos a ver cómo Dios, en cuanto a sus bendiciones, son que condicionales, ¿sí? Si Salomón se iba a comportar de la forma en que Dios quería, ¿qué iba a pasar con Dios? Lo iba a seguir bendiciendo. Si no, pues no. ¿Sí? Y eso lo tenía bien claro David y lo está mencionando David, es el que está mencionando esta parte. En el versículo 8 dice, así que ahora, como con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, recordemos que había convocado a los principales de Israel, dice, la asamblea del Señor, les doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, David? ¿Por qué lo tenemos que obedecer? Para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. No solamente vemos aquí a un rey David como un padre, que más adelante vamos a ver unos consejos que le da a su hijo, pero como el rey que se va, sigue recomendando a su nación santa, al pueblo elegido por Dios, para que sigan que asegurándose de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que otra vez las bendiciones de Dios son que condicionales. Las personas que piensan o que quieren que Dios los bendiga antes de que ellos se acerquen a Dios, se van a quedar esperando porque Dios no trabaja así. Primero te acercas a Dios y ya Dios te bendice si Él quiere. Pero primero buscamos a Dios y después todas las demás cosas vendrán por añadidura. También lo enseñó el Señor Jesucristo. Ahora, qué interesante. ¿Por qué diría David, asegúrense de obedecer todos estos mandatos del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente? Prácticamente para que el pueblo de Israel pueda siempre disfrutar de la tierra prometida que Dios le dio. ¿Sí? Perdón, David conocía íntimamente a Dios, conocía precisamente cómo trabajaba Dios, conocía en su vida diaria cómo obraba Dios en su vida. Sí, muchas de las salmos, muchas de las cosas que podemos ver expresadas en los salmos es esa emoción, eso que David conocía de Dios. Entonces, David no era un ignorante en cuanto a Dios. David conocía perfectamente a Dios, no solamente escrituralmente, sino en la práctica. ¿Sí? Platicaba con él. Dios lo guiaba, Dios le hablaba, ¿sí? Varias veces, inclusive en varios salmos, David figuraba como si representara a Jesucristo en su venida, en su sacrificio que iba a tener. Dios usó a David para expresar a un siervo hiriente, dando su vida por los demás. Entonces, David sí conocía y sí sabía lo que estaba hablando. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también conocía las escrituras. ¿Por qué David decía eso? Vamos a Levítico capítulo 26. Lo que dijo David en cuanto a guardarse, obedecer a Dios, David se lo sacó de la manga o realmente tenía un contexto escritural. ¿Sí? David realmente lo que estaba diciendo, ¿estaba basado en la palabra de Dios o no estaba basado en la palabra de Dios? En Levítico capítulo 26, versículos 27 en adelante, ya estamos ahí, dice lo siguiente, 26 del 27, dice, si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar
y aún permanecen hostiles hacia mí. ¿Quién está hablando ahí? Dios, a través de Moisés, les está hablando al pueblo de Israel. Y si recordamos, ya hemos hablado sobre Levítico 26 y es donde vemos claramente cómo Dios bendice cuando la gente le busca, pero Dios maldice cuando la gente no le busca. ¿Sí me explico? Y dice otra vez, si a pesar de esto todavía rehúsan escuchar y aún permanecen hostiles hacia mí, entonces yo descargaré toda mi hostilidad. Yo mismo los castigaré. ¿Por qué le dijo David eso a su pueblo? ¿Qué le dijo? Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios. ¿Tenía razón o no razón David? En la Biblia menciona otra vez, versículo 29. Entonces comerán la carne de sus propios hijos e hijas, destruiré sus santuarios paganos y derribaré sus lugares de culto, dejaré sus cuerpos sin vida apilados sobre sus ídolos sin vida y los despreciaré. Haré que sus ciudades queden desoladas y destruiré sus lugares de culto pagano. No me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían de ser un aroma agradable para mí. Prácticamente Dios, ¿qué le estaba diciendo al pueblo de Israel? Eso de ser religioso hipócrita, eso de buscar a Dios nada más por beneficio propio, eso solamente de buscar a Dios de una forma deshonesta, como aquellos que dijimos hoy en la mañana que el Señor Jesucristo enfrentó. ¿Por qué? ¿Qué les dijo? Solamente están conmigo porque les doy de comer. No porque quieran buscar la palabra de Dios, no porque se quieran acercar a Dios. ¿Sí? Entonces, eso de que se acercaran a Jesús, Jesús lo veía y los instó, les dijo, eso que están haciendo está mal. Y el Señor, aquí, el Señor Dios del Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento dice, no me agradaré de sus ofrendas, las cuales deberían de ser un aroma agradable para mí. Dios se da cuenta cuando una persona se acerca a Dios de una forma honesta. Dios se da cuenta cuando una persona es sincera. Como decíamos, Dios se da cuenta cuando una persona, cuando se le dice, ven y haz la oración de salvación, Dios se da cuenta quienes realmente creen o simplemente hacen un rezo con esa oración. ¿Me explico? Es importante notar eso, que Dios en mi vida tiene que ser real, puro. Yo mi entrega para Dios verdadera, no religiosa. Y aquí vemos, aunque el pueblo de Israel hiciera cosas religiosas como los sacrificios, como las ofrendas, era algo que a Dios no le iba a agradar, porque Dios conocía sus corazones. Versículo 32 dice, yo mismo devastaré tu tierra y los enemigos que vengan a apoderarse de ella quedarán horrorizados de lo que verán. Los dispersaré entre las naciones y sacaré mi espada contra ustedes. Sus ciudades quedarán en ruinas y su tierra desolada, etcétera, etcétera. Apenas vamos en el libro de Levítico y pareciera ser que Dios ya les estaba advirtiendo lo que iba a pasar mucho, mucho tiempo después. ¿Sí? Dios ya sabía el carácter del ser humano, ya sabía el carácter de su pueblo, ya les había advertido, como dicen, el que advierte no es traidor. Dios ya les había dicho, los voy a bendecir si ustedes me siguen, si se guardan, ¿sí? Si me buscan, pero si no, los voy a esparcir por todas las naciones. ¿Y qué pasó con los asirios? ¿Sucedió? Sí. ¿Qué pasó con los babilonios? ¿Sucedió? Sí. Y Dios se los advirtió. Y no solamente antes de que ocurriera eso, el rey David le dijo a su pueblo otra vez, asegúrense de obedecer todos los mandatos que del Señor su Dios, para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Si el pueblo de Israel no cumplía eso, pues nosotros ya sabemos la historia, ya sabemos qué es lo que ocurrió y lamentablemente siguieron el consejo de su rey. No,
no siguieron el consejo de su rey. Otra cita en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 al 27. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente: en el futuro, otra vez, ¿quién está hablando aquí? Dios a través de Moisés, Deuteronomio. ¿Por qué tenemos Deuteronomio? Porque es la segunda repetición de la ley. La primera generación que salió de Egipto ya había muerto y ahora son estos de 19 años para abajo que crecieron durante el desierto y que estos fueron los que ahora van a entrar a la tierra prometida. Por eso era necesario repetir la ley. Entonces, Deuteronomio capítulo 4, versículo 25 en adelante dice: en el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios y provocará su enojo. Este es el consejo que Moisés le está dando a su pueblo. ¿Sí? Ya sabía Moisés ya que él no iba a entrar a la tierra prometida, sabía que él iba a morir, que iban a ser guiados por Josué, pero lamentablemente Moisés, con dolor en su corazón, sabía cómo era este pueblo y le sigue dando el consejo de que no se aparten hacia la idolatría. Vers 26. Hoy pongo el cielo y la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo. Y 27. Pues el Señor los dispersará entre las naciones donde solo unos pocos sobrevivirán. ¿Sí? Entonces, David lo que estaba hablando, y hay más textos referente a la advertencia que se le da al pueblo de Israel. ¿David la conocía? Sí. ¿David conocía a este Dios vivo y verdadero, justo, santo? Sí. Es por eso que David le expresa esto a los principales de Israel, a los sacerdotes, de que asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Tristemente, como nación, sabemos que el pueblo de Israel se apartó, se alejó de Dios, ¿sí? Y hasta apenas desde el año 70, cuando entró Tito, destruyó el templo de Jerusalén, saqueó completamente a Israel, todo Israel fue esparcido y hasta apenas en 1948 las Naciones Unidas, después de la Guerra Mundial, después de lo que pasó con Hitler, con los judíos, todas las Naciones Unidas establecieron ¿qué? El Estado israelí. ¿Cuántos años después? Demasiados. ¿Pero por qué le pasó eso a Israel? ¿Porque Dios es malo? No. Fue la consecuencia de sus malas decisiones. ¿Sí? Porque Dios es santo, porque Dios es justo. Y con Dios no se juega. Por eso David dice, yo conozco a ese Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Por favor, no se aparten. Entiendan, no se aparten. Y no es cosa mía, sino ya desde la antigüedad, Dios ya lo había advertido. Y es un Dios que cumple lo que promete. Después en el versículo 9 vemos a un David ahora con un corazón de padre, ¿sí? Y le dice versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas,
lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. La primera recomendación que David le hace a Salomón es: aprende a conocer íntimamente a Dios. Y creo que ese es algo en lo cual quienes somos padres, eso es algo que nosotros deberíamos de aprender de David, porque muchas veces como padres, a veces que nos enfocamos en nuestros hijos. Hijo, tus calificaciones, hijo, tienes que ser de 10, hijo, tienes que traerme buenas calificaciones, esas tareas, esos proyectos, esto. Y siendo honestos, ¿cuándo nos podríamos esforzar para decirle a nuestros hijos: aprende a conocer íntimamente a Dios? Sí. Es cierto, ¿eso de la escuela es bueno? Sí, es bueno. Pero el que busquen a Dios de una forma honesta, de una forma verdadera, es mucho mejor. ¿Sí? Va de la mano, es integral. Nuestros hijos tanto son intelectuales, su intelectualidad, que la ejerciten, pero también son espirituales. Y su espiritualidad también nosotros como padres tenemos que abonar, tenemos que regar, tenemos que plantar en ellos, tenemos que meterles directamente en su ser lo que realmente nosotros hemos aprendido de Dios. Y es triste que cuando hay padres que pues no tienen, son vacíos de la Biblia, son vacíos de Dios, ¿qué le van a transmitir a sus hijos? Absolutamente nada, nada, nada. ¿Sí? Pero cuando un padre, David era un padre lleno de la palabra de Dios, ¿sí? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, sí. Cada uno de los hombres, de los varones que llegan a los pies de Jesucristo, que son transformados, que puedan ser buenas personas, nuevas personas, tienen que ser personas llevados y guiados por el Espíritu Santo, por Dios en cada área de sus vidas. ¿Sí? ¿La regaba David? Sí, también nosotros la podemos llegar a regar alguna. Sí, pero otra vez teníamos esa reconciliación con Dios. Otra vez David tenía esa reconciliación de Dios. ¿Y eso qué expresaba? Precisamente lo que David le decía a su hijo: aprende a conocer íntimamente a Dios, no el Dios de la religión. Tu hijo no eres cristiano porque yo soy cristiano, no. Tú también tienes que encontrarte con Jesucristo, tú también tienes que encontrarte con Dios, ¿sí? Y me acuerdo cuando mis hijos, ya después los dos ya nos dijeron que habían creído, etcétera, etcétera, pues ahora yo les decía: pues ahora sí, yo soy su padre, pero ahora tienen un padre mucho mejor. Yo los cuido, yo trataré, pero Él los va a cuidar mucho mejor, ¿sí? Búsquenlo a Él. Es más, a mí ignórenme y búsquenlo a Él. A mí tírenme de a loco, pero a Él háganle caso, hijos, ¿sí? Porque Él les va a dar mucho mejores consejos de lo que yo les podría dar, ¿sí? Casi, casi les decía: pues se los entrego, ¿verdad? Pero no, mi función como padre seguirá, pero sí tenemos que animar a nuestros hijos a que tengan una relación íntima con Dios. Lo que significa es desarrollar una relación profunda, personal y comprometida con Dios, basada en la búsqueda sincera, la obediencia y la entrega del corazón. Hemos leído que Dios sabe los corazones de las personas, sabe las intenciones de la mente, del corazón, y sabe si realmente una persona le busca a Dios de forma honesta, de forma verdadera, o simplemente está con Dios por necesidad o por conveniencia. Y eso es algo que como padres tenemos que evitar que nuestros hijos no hagan. Siguiente punto que el mismo David, siguiente consejo que le dice otra vez: y tú, Salomón, hijo mío,
aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Dice, adóralo y sírvelo de todo corazón. Adóralo y sírvelo de todo corazón. ¿Qué significa? Esto significa que tenía que vivir en entrega total a Dios, con una adoración genuina y un servicio dispuesto, basado en amor, fidelidad y no en mera obligación. ¿Sí? A mí, y perdón que hable nuevamente, a veces los hijos de pastor, no nada más de mí, sino de muchos hijos de pastor, a veces son señalados, a veces son tachados, a veces se les dice, ay, es que pues como tu papá es el pastor, no, pues como tu papá es la mamá, es la esposa del pastor, etcétera, etcétera, por eso estás ahí. Y es cierto, para ellos, para todo hijo de pastor es muy, muy difícil pasar de, pues es que mi papá es el pastor y hay cosas que le tengo que hacer que por obligación. Pues porque veo que mi papá no puede y pues yo le tengo que ayudar, ¿sí? Para ellos, como hijos de pastores, es muy difícil pasar del por obligación al es un servicio que yo quiero hacer a Dios, ¿sí? Por ejemplo, mis hijos que lo que hacen de referente a la edición de los videos, la grabación de esto y todo, a veces yo los veo cansados. ¿Por qué? Porque termina el domingo y ¿qué hacemos después? Hay la postproducción, ¿verdad? ¿Qué hacer las carátulas? ¿Qué hacer esto? ¿Qué hacer aquello? ¿Qué editar? ¿Qué subir? ¿Qué todo esto? Se sigue y a veces les digo, bueno, están cansados. Si quieren, ya yo lo hago. Pero es bonito cuando te dicen, no, papá, es un servicio a Dios. Ya no es, te estoy ayudando, ¿sí? Sino es, yo quiero servir a Dios. ¿Sí? Entonces, eso para un padre es bello, ¿sí? Que un hijo pueda decir, papá, quiero servir a Dios. Tristemente, igual, en algunas parejas no les quiero recordar nada a mis suegros, pero hay ocasiones en donde, cuando, por ejemplo, le preguntan a su hija, ¿qué quiere ser? No, pues, misionera. ¿No? O a veces hay muchas jovencitas, pues quiero ser misionera, ¿no? ¿Y Eduardo qué va a hacer? Pues igual misionero y pastor. No, pues la ayudaré, ¿no? Porque ¿de qué van a comer? ¿Cómo van a subsistir? ¿Qué va a pasar? ¿Sí me explico? A veces, ¿por qué? Pero van a servir a Dios. Pero si yo hubiera dicho, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, que se ve diferente, ¿verdad? Pero cuando alguien dice, quiero servir a Dios, a veces dice, híjole, qué mala onda. ¿No? Qué mala onda. Pero lamentablemente se tiene mal visto esa situación. Toda persona, todo hijo, un buen consejo que pudiera seguir de padre, aquí como lo vemos en David, es adorar a Dios y servirlo de todo corazón. No por necesidad, de hecho hasta las ofrendas no son por necesidad, sino que Dios ¿qué? Ama al dador alegre, ¿no? Entonces, y Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gente que quiera dar su vida de una forma honesta, verdadera, no por religiosidad, no por sacarle dinero a las personas, no por conveniencia, etcétera, etcétera, sino porque realmente quiere buscar a Dios. El tercer punto o la tercera recomendación que un padre, en el caso de David, le da a su hijo es lo siguiente: y con una mente dispuesta, ¿sí? ¿Qué querrá decir con una mente dispuesta? Tener una mente dispuesta significa estar abierto y receptivo y voluntario para seguir a Dios con todo el corazón, sin resistencias ni excusas, con el deseo genuino de obedecer y servirle. Es una actitud de sumisión, aprendizaje y compromiso sincero. Entonces, cuando un padre le puede decir a su hijo, busca a Dios de una forma honesta, sea un verdadero adorador y ten una mente dispuesta, es si Dios te pide que hagas esto que está mal,
que tú estás haciendo, tienes que tener una mente dispuesta a cambiar. Si un verdadero adorador en Dios no tiene una mente dispuesta a cambiar su forma de pensar, simplemente no va a entender o no va a comprender a ese Dios vivo y verdadero, real, con la intimidad que debe de ser. Cada persona, cada hijo tiene que acercarse a Dios de una mente dispuesta, ¿sí? Si decimos que Dios tiene que estar en cada área de nuestras vidas, ¿sí? En cada área de nuestras vidas nosotros tenemos que tener una forma de pensar, no a la nuestra, sino a la forma de ¿quién? De Dios. Como me lo enseña mi papá, no, a la forma de Dios. Como dice el pastor, no, a la forma de Dios. Como dice el mundo, no, a la forma de Dios. Pero un verdadero adorador en espíritu y en verdad tiene que tener una mente dispuesta. Bien. Y más adelante dice, siguiente recomendación, David le dice a Salomón, si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Y uno podría preguntar, ¿y esto sucedió? Vamos al libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 en adelante o hasta el 13. ¿Ya estamos ahí? Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 13, dice lo siguiente. Ahora bien, y esto va en nuestra lectura de la Biblia, va a ser en el futuro, todavía no lo leemos. Dice, ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de las hititas. El Señor había el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Salomón, como era rey, ¿él estaba exento de esa regla? No. Eso se lo advirtió al pueblo de Israel. No se casen con las hijas de las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque ellas los van a alejar de su Dios. ¿Dios está a favor del yugo desigual? Absolutamente no. Es una prohibición clara de Dios hacia todos. Y ahora como hijos de Dios, ¿seremos la excepción como cristianos? No. Sigue siendo la misma regla el hecho de casarse en yugo desigual. ¿Sí? Prácticamente así como dice, y Salomón se empecinó en amarlas. Y es lo que muchas jovencitas o muchos jóvenes dicen, no, yo lo voy a cambiar, no, sí, después de que nos casemos, van a ver cómo va a aceptar a Cristo y que no sé qué. Y eso jamás sucede, jamás. ¿Sí? ¿Por qué? Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Dios va a bendecir esa unión? No, porque no se puede negar a sí mismo. Si dijo que no iba a bendecir, no va a bendecir. Jamás. ¿Sí? ¿Qué dice más adelante? Versículo 4. Y cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios amonita. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Y ahí recalquemos, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre.
Y David, ¿qué era lo que le decía a Salomón? Que le dijo, si buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. También David le advertía a Salomón, compórtate de esta forma, aunque seas el rey, no serás la excepción y Dios también te va a juzgar y te va a dar lo que te mereces, Salomón. Y lo triste, como dice aquí, y se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. Y muchos preguntarán, bueno, es cierto, cuando en el futuro ya Dios restaure a Israel, etcétera, ¿veremos a un David? Sí. ¿Veremos a un Salomón? No. No, pero fue inspirado para, sí, en sus buenos años, pero ¿cómo murió? Alejado de Dios. ¿Sí? Y aquí dice. Y de hecho son los últimos pasajes de Salomón. Y versículo 7 dice, incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Dios había elegido a Salomón para que construyera ¿qué? El templo. Y ahora este hombre que se ha alejado de Dios, ahora se le ocurre construir ¿qué? Templos paganos. ¿Podríamos pensar que Salomón estaría bien delante de Dios? No, Salomón le estaba regando. Versículo 8. Y Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Y era lo que veíamos. Dios conoce los corazones de las personas. Dios sabe cuando alguien es honesto, Dios sabe cuando es verdadero, cuando se acerca a Dios o simplemente por conveniencia. Nadie está exento. Dios sabe perfectamente los pensamientos y los corazones de las personas. Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. 10. Le había advertido a Salomón otra vez, el mismo Dios, específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso del mandato del Señor. En consecuencia, no es porque Dios sea malo, ¿verdad? Sino las consecuencias de sus malas decisiones de Salomón. Versículo 11 dice, en consecuencia, el Señor le dijo, ya no, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo, y aún así no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. ¿Y qué pasó? Que después tiene a un hijito, Salomón tuvo un hijo llamado Roboam, ¿sí? Muy altivito el jovencito, ¿sí? Muy, ¿cómo podríamos decirlo? Muy malito, ¿sí? Recibió los malos consejos de los jóvenes que estaban igual de perdidos y desorientados que él, ¿sí? Y no escuchó a la voz de la experiencia de las personas que también trabajaron durante el reino de su papá, no escuchó a los ancianos y simplemente quiso obedecer. ¿Y qué le pasó? El mismo pueblo de Israel lo rechazó y dice, pues que David, digo que Salomón se quede con su familia. ¿Y sobre quién reinó solamente? Sobre Judá, una parte de Benjamín. Y todas las demás tribus, las 12 tribus, se fueron. Y por ahí llegó, más adelante lo vamos a leer, Jeroboam, ¿sí? Que también fue un qué? Un siervo de Salomón. Entonces, y ahí vemos cómo el reino se divide. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, también David se lo había advertido,
Dios se lo había advertido y Dios le dijo a Salomón, casi compórtate, porque si no, te voy a disciplinar. Dios es justo, Dios es santo y jamás va a tolerar que una persona se olvide o se burle de Dios. Y regresamos ya para concluir, a primer libro de Crónicas 28, versículo 10, dice lo siguiente: de modo que toma en serio, el Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo. ¿Sí? Toda persona, todos los que estamos aquí, todos en cuanto a que nos acerquemos a Dios, tenemos que tomar a Dios de una forma que, ¿en serio o es broma? Sí, de en serio. Sí, cuando veíamos el tema de lo que era semanas anteriores, lo que es el concepto de iglesia y por qué es importante no dejarnos de congregar, por qué es importante ser parte de una iglesia, etcétera, etcétera, es para yo enseñarles que con Dios es las cosas en serio. ¿Sí? Que la institución de la iglesia es en serio, no es para jugar, no es de que, ay, hoy iré o no iré. Ay, pues le diré al hermano Eduardo que en lugar de las 11 pues mejor hagamos el culto como a las 2, ¿no? Porque yo me levanto como a las 12, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no pueden ser posible. O nada más dejo de venir porque, no sé, ay, hace mucho sol y no tengo mi sombrilla, etcétera. O sea, entonces, Dios es en serio. Dios es en serio. Y como dice aquí, de modo que toma esto en serio. Y fíjense cómo dice, el Señor te ha elegido para construir un templo. Ahora, ¿tenía una función especial Salomón en referente al templo? Sí. Nosotros como iglesia, y lo vimos en ese tema, ¿tenemos que tener una función dentro de la iglesia como congregación? Sí, y la tenemos que tomar en serio. Cada hermano que pasa, que hace la lectura, tiene que tomar la lectura en serio. Que el hermano que toma las peticiones tiene que tomar eso en serio. ¿Sí? Que el hermano que enseña tiene que tomar eso en serio. Que la hermana que esté afuera enseñando tiene que ser en serio. ¿Sí? Todas las cosas y cada una de las cosas que se hagan dentro de la iglesia es en serio. Y no solamente aquí, también en nuestros hogares. Si Dios me ha puesto a mí como líder de mi hogar, como maestro, como sacerdote, como guía de mi familia, tengo que tomar eso en serio. No es un juego. Y si una mujer también tiene funciones específicas dentro de su hogar, dentro de su matrimonio, y si no toma en serio el liderazgo de su esposo, si no toma en serio las cosas que tiene que hacer como esposa, que Dios le ha encargado que haga, por eso vienen los problemas, porque no se toman las cosas en serio conforme a la palabra de Dios. Por eso, y hace rato decíamos, bueno, es que la palabra de Dios es nuestra guía, es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? No es de que yo pienso, yo creo, yo siento, no, la palabra de Dios la tenemos que tomar en serio y no es para jugar, no es de que, pues bueno, esto tú así tú piensas, no, es en serio tomar la palabra de Dios en serio, porque no es un juego. Y a mí como pastor, como líder, se me ha instado a que yo predique la palabra de Dios y como dice aquí, de modo que tengo que tomar la palabra de Dios en serio y así enseñarla, no como yo pienso, no como yo creo, no porque yo sueñe, no, sino conforme a como David le está también instando aquí a su hijo que tome a Dios en serio. ¿Por qué? Dice, y el Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Dice, sé fuerte y haz el trabajo. Porque muchas veces igual cosas que Dios que nos ha puesto para que nosotros hagamos y que la tomemos en serio, hay muchas cosas que sí tenemos que ser fuertes y sí tenemos que hacer el trabajo y nos tenemos que cansar. Hay cosas que cansan, hay cosas que desesperan, pero aún así tenemos que seguir en el trabajo. Yo como líder de mi familia, cualquiera de nosotros como varones,
dirán, pues, ¿a quién le gusta trabajar? Pues a nadie, ¿verdad? Quisiera uno estar en la casa, disfrutando a la esposa, disfrutando a los hijos, pero tenemos que trabajar para que ellos estén bien. Sí. Que la mujer, es que no me gusta cocinar, es que no me gusta. Sí, a lo mejor no te gusta, pero también es un trabajo que se tiene que hacer y lo tienes que tomar en serio. Los jóvenes, es que ya no quiero estudiar y todo, y como aquel joven que salió, es que yo no pedí nacer, entonces yo por eso le exijo a mis papás que me mantengan todo el resto de mi vida porque yo no pedí nacer, entonces ellos, yo soy su obligación, etcétera. No, qué bueno que eso dice el mundo, pero eso es lo que rechaza a Dios a través de su Biblia. Entonces, es importante la palabra de Dios, a Dios hay que tomarlo en serio y Dios no es un juego. Si nos acercamos a Él, Él se deja hallar. Si nos alejamos de Él mientras nos dé vida va a tratar de seguirnos buscando, pero va a llegar en que su paciencia va a llegar un tiempo y decir, ya está aquí. ¿Sí? De hecho, un pasaje que a mí me entristece mucho ya cuando leamos Jeremías, el mismo Dios le dice a Jeremías, ya no ores por este pueblo, yo ya determiné castigarlos, ya determiné enjuiciarlos, ya no ores, ya no ores por ellos, no intercedas por ellos. ¿Sí? Entonces, otra vez quiero que entendamos que Dios es en serio y que las cosas que Dios nos ha puesto para que vivamos conforme a su voluntad, las tomemos en serio. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.